esto es lo normal en esta parte del año. De hecho, noviembre es un mes bastante seco. Tuvimos caudales de entrada de agua a los embalses de 1 metro cúbico por segundo. Esto es algo que yo realmente no lo había visto nunca, digamos, desde que andamos haciendo seguimientos permanentes. Es probable que haya pasado, pero yo no lo había visto. El embalse, para tener una recuperación plena, por ejemplo, el caudal tendría que tener en época de lluvias más o menos 200-250 metros cúbicos por segundo. En época de estiaje debería mantenerse entre 90-140 metros cúbicos por segundo, un poco para ir recuperando embalse. Y hoy por hoy, acabo de ver los datos, está más o menos en 20-25 metros cúbicos por segundo, es decir, hay una leve recuperación, pero es absolutamente insuficiente para lo que se necesita. Hoy por hoy el embalse está a 2116.10 metros sobre el nivel del mar. El mínimo operativo recomendable, esto ya es debatible entre los técnicos, es 2115 metros sobre el nivel del mar. Estuvo a 2111 metros sobre el nivel del mar. Y a partir de ahí, evidentemente, ya las restricciones son mucho mayores. Esto lo que quiere decir al final del día es que, si bien es cierto, hay una recuperación, y es importante mencionarla, sigue siendo una recuperación bastante débil, y vamos a vivir, como lo hemos dicho desde hace algún tiempo, un día a la vez. Es decir, si tenemos una buena participación de Coca-Cola Sinclair, vemos que vamos a estar cubiertos, pero se espera en esta época del año que también Coca-Cola Sinclair tenga unos picos de generación y después baje a 300, 400, 500 megavatios, que esto baje de 1000, 1100, ¿no es cierto?, megavatios a 400, 500 megavatios, y esto hace que sea imperiosa la necesidad de utilizar nuevamente Paute, Masar y sopladora. Ahora, ingeniero, pero esto parecería que el gobierno nacional y en este caso los ecuatorianos, las ecuatorianas estamos abocados únicamente a la esperanza de que ya llueva, porque no vemos otras acciones. Lo que ha anunciado el presidente, más allá de la barcaza que ha sido ya contratada y que está en operación, que en algunos momentos genera lo que se esperaba, en otros no. Más allá de eso, no hemos visto tampoco más allá de esta nueva visita o de esta visita que se hizo a Colombia y las expectativas de contratos para la adquisición o compra de energía con el sector privado energético de Colombia, pero los otros ofrecimientos tampoco hemos visto que lleguen a concretarse, que entren ya en funcionamiento y en operación las termoeléctricas a través del mantenimiento, ni tampoco estos generadores que iban a venir en los aviones Hércules. Sí, al final del día eso es lo que se espera, es decir, tenemos una barcaza, no es poca cosa 100 megavatios, pero el déficit es tan alto que parece poca cosa, porque el déficit es de 1080 megavatios y ya estamos viendo puntos, digamos, altos, eh, o picos altos realmente de 1350 megavatios. Evidentemente esto nos pone en una situación absolutamente expuesta, dado que primero la barcaza, esto tampoco es culpa del gobierno, ofrece entrar con 100 megavatios, pero ya en promedio produce 85 megavatios. El promedio, ya digamos, se puede decir con confianza que la barcaza es de 85 megavatios. Y llama la atención porque se supone que es nueva, no debería caer esa producción, no es que no ha llovido, digamos, en el sector de la barcaza, sino que esa se maneja por fuel oil y todo esto. Entonces, realmente me parece que esa es la decisión del gobierno de no contratar más barcazas, con la pésima experiencia que le ha dado este proveedor. Por otro lado, si no tenemos más generación nueva, de aporte nuevo, estamos superditados evidentemente a que llueva. Yo siempre he manifestado que hay que esperar a que no solo llegue la nueva generación, sino que se instale, porque eso también toma tiempo, es decir, se tiene que hacer obra civil,
se tiene que instalar los equipos, se tiene que Pero hacer sobre todo pruebas. implica empezar, ingeniero. Exacto, y además se tiene que sincronizar. Entonces no hay generación nueva que haya arribado, por ende no hay generación nueva que ya esté en pruebas o en fase de sincronización. Entonces toca esperar a que tengamos esto. Eh, Después tenemos Colombia, que yo sí quiero decir algo a título personal. Colombia se ha portado mal con el Ecuador, porque cuando nos ha vendido energía, nos ha vendido a precios exageradamente altos y, por ejemplo, genera una expectativa que vaya la ministra a Colombia y después le dicen que no, públicamente. No le dan esa facilidad y creo que no la van a dar de que un privado pueda vender directamente utilizando la infraestructura del gobierno, del Estado, pueda venderle electricidad al Ecuador. Y además ahí tienen que ser unas reformas en la CAN y todo esto para Ahora, la modificar justificación esto. de Colombia es que ellos también están atravesando una situación compleja respecto de la sequía y que no tienen las posibilidades de facilitarle, en este caso, energía a Ecuador. Y me parece que la condición para que los privados puedan vender, en este caso, energía a Ecuador es también que internamente, es decir, dentro de Colombia, no haya un déficit ni necesidades. Yo haría lo mismo como Colombia, es correcto, pero Colombia cuando nos ha vendido a precios absolutamente elevados. El año pasado a 30 centavos el kilovatio hora en promedio, con picos de 68 centavos, igual este año. Pero el Ecuador cuando le ha vendido electricidad a Colombia, porque así somos de ingenuos en este país, le vendemos a Colombia a precio subsidiado, en promedio 6 centavos el kilovatio hora con picos de 2 centavos. Y además llama la atención porque uno tiene que venderle la energía más cara del momento. ¿Y cómo así le vendemos a 2 centavos el kilovatio hora cuando tenemos a la Termogás Machala funcionando las 24 horas del día todo el año? Es decir, con esto se demuestra que la energía más cara disponible cuando le vendimos a 2 centavos no era de hidroelectricidad, sino de la termoelectricidad de la Termogás Machala. Entonces, así somos de ingenuos en este país. Esto tiene que ser también un llamado a las autoridades actuales y futuras a que revisen las condiciones en las que nos estamos haciendo transacciones energéticas, porque hay un desbalance total. Entiendo que hay diferentes horas y diferentes necesidades, pero es fácil demostrar que hay un desbalance. Y esto también tiene que llevarnos a pensar que el Ecuador ha sido demasiado generoso e ingenuo con los países vecinos y el pago que tenemos en compensación es absolutamente diferente. Ahora, ¿cómo ve usted las posibilidades de que se alcance una negociación y en qué términos podríamos alcanzar esta negociación con las empresas privadas de Colombia? Al parecer hay una con la que ya ha habido un encuentro, algunas reuniones, pero no ha trascendido cuáles serían en este caso las condiciones y lo que usted manifiesta, ¿no? Nos ha vendido más caro y más bien frente a esta necesidad las condiciones podrían ser perjudiciales para nuestro país. No lo veo tan fácil porque tendrían que probablemente reformar leyes tanto en Uh Colombia -huh. y hacer nuevos acuerdos en la CAN, porque el acuerdo siempre ha sido de transacciones de corto plazo, ¿sí? Y hay muchos actores que están en ese mercado de corto plazo. Primero, esta empresa aparentemente, según lo que he leído en medios, porque no conozco detalles, no es una empresa que es un actor comercial en Colombia. Tiene una expectativa de tener unos equipos para venderle al Ecuador, pero no es un actor reconocido en el mercado comercial, es decir, no es un generador. Eh, y a partir de ahí tiene otros generadores que les han prohibido venderle al Ecuador porque han cerrado sus fronteras hasta recuperar el embalse. Entonces, ¿cómo hace con los que estaban listos para vender, que no les han dejado vender porque tienen que recuperar embalse y cómo entra otro por la ventana, digamos, para vender estos precios? No es tan fácil. Digamos, con voluntad política todo se puede hacer, tampoco la hay, pero quiero ratificarme en esto, porque no creo que esa va a ser lamentablemente una solución.
Pese a que felicito a las autoridades que están pensando en soluciones innovadoras, no es culpa de las autoridades, pero sí es un llamado de atención para nosotros mismos, para reconfigurar nuestra estructura de costos y sincerarle incluso a Colombia cuando en algún momento le toque comprar, y sabemos que en algún momento nosotros vamos a estar en una posición mucho más robusta. También es importante que nosotros, eh, digamos, parecería ser que hay autoridades o que incluso hay parte de la población que casi que le quiere culpar al presidente Petro de que no ha invertido en más hidroeléctricas, cuando el problema no es Colombia, el problema es Ecuador, y el Ecuador tiene que resolver sus desafíos. La buena noticia es que el Ecuador es bendecido en recursos hídricos, solares, eólicos, biomasa, geotérmica, gas natural, entre otros. Tenemos una pésima administración de nuestros recursos, pero somos bendecidos, tanto así que yo le escuchaba al exministro Goncalves hablar de que el problema son las hidroeléctricas. Esto es como que el ministro de Energía de Qatar anuncie que en Qatar el problema es que tienen mucho gas natural. Esto es una insensatez. Si el Ecuador tiene un potencial hídrico tan generoso como lo tiene que aprovecharlo. Lamentablemente el Ecuador no tiene un problema, o digamos, existe una sequía, evidentemente, esto no se lo puede ocultar, pero es una sequía que se ve expuesta en un problema porque hay un déficit de 1080 megavatios, es decir, no se ha invertido. No porque la culpa es de las hidroeléctricas. Obviamente hay que diversificar fuentes, hay que generar más generación térmica, ojalá con base en gas natural, de forma flexible. Hay que aplicar más incentivos para que generen energía solar, eólica. Pero no podemos culpar a fuentes hidroeléctricas que han sido tan generosas con el país y que además la economía de este país se ha basado, por ejemplo, en Paute, en Mazar, en Sopladora, en Coca-Cola Sinclair, que hemos tenido energía barata. Ahora, ingeniero, también sería importante tener sus lecturas respecto de la decisión del presidente de la República y se actualizaron ya las tarifas eléctricas para las petroleras, las mineras, las acereras. Esto surgió del anuncio que hizo el primer mandatario de que iba a eliminar los subsidios energéticos a las mineras. Las mineras respondieron, decían que no tienen ningún subsidio, sino que tenían una tarifa especial. En todo caso, en este momento hay ya, están activas, rigen nuevas tarifas. ¿Realmente ha habido un sinceramiento? ¿Realmente se ha eliminado el subsidio? ¿Ha podido usted hacer un análisis al respecto? A ver, no se ha eliminado al 100% el subsidio y entiendo la lógica porque tenía el techo de alto voltaje uno que son más de 400 industrias. Entonces, en una época electoral era muy difícil que se revise todas las tarifas de AB2 y AB1, pero sí es una buena noticia y sí es un paso necesario, porque usualmente cuando se revisan tarifas, le revisan al sector residencial y a los más pobres. Aquí están revisando a las empresas más ricas, más grandes, las grandes mineras, por ejemplo, y esto es importante para el país, porque el mensaje tiene que ser claro. Oiga, yo le tengo que cobrar lo que cuesta la energía. Y si a usted no le gusta, construya su propia autogeneración. Esto es lo que debe hacer el país. Es decir, el Estado tiene que decir, oiga, yo le ayudo a que usted haga su autogeneración. Pero si no desea, si no es algo que usted tiene voluntad de hacer, está bien. Yo le voy a cobrar, no más, no le voy a extorsionar, no voy a abusar de usted. Yo le voy a cobrar lo que cuesta. Y usted debería pagar lo que cuesta. Para algunos esto les resultó ofensivo. Yo no encuentro ninguna ofensa, pues que el país tenga que cobrar lo que cuesta la energía. Se incrementa 2 centavos de dólar por cada kilovatio hora según este nuevo tarifario. ¿Es así? Sí,
se incrementa 2 centavos, esto es un incremento de cerca del 25%, esto es bueno para el país y esto sí le da un incentivo a las empresas a que paguen lo que cuesta. Ahora, si fuera O lo real, usted nos decía que no se ha levantado el 100%, si fuera real, ¿cuánto debería costarles? debería costar por lo menos unos 2 centavos más. Es decir, debería haber sido un aumento de 4 centavos a kilovatio hora. Y con esto se anunciaba que podría ampliarse los ingresos por unos 2 millones de dólares anuales al sistema público. Es más o menos es el monto. No, realmente es más. Estamos hablando de 230 megavatios, más o menos, y este año se esperaba que crezca 330 megavatios. Entonces, el cálculo real anual debe estar por los 50, 60 millones de dólares. Y además, el mensaje que debe ser claro para todos los grandes industriales es bueno que vayan pensando en su propia autogeneración, porque eso es la única forma de que tengan asegurado su precio. Las empresas, las industrias grandes que no piensen en su autogeneración van a estar expuestas a esto. O sea, la revisión va a ser siempre una alternativa, especialmente porque en los últimos 3 años acá se ha ido incrementando los costos. O sea, hace 3 años no teníamos barcaza, no teníamos una sobreexposición de importación de electricidad de Colombia, etc. Además con esos precios bastante abusivos. Entonces, digamos que año a año se ha ido, se ha ido incrementando los precios y cada vez es más costoso. Por ende, si incrementa los costos, cada vez va a estar expuesto a tener probablemente revisiones tarifarias. Bien, ingeniero, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Encantado siempre. Un abrazo. Saludos. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, él es experto en energía.